Laboratorio Ready, la historia de hoy es... Mi padre me rechazó por parecerme a mi madre infiel. 9 años después mis abuelos me heredan el 80% y mi familia explota. Hola a todos. Soy una mujer de 22 años que necesita ayuda con una situación complicada. Acabo de recibir una noticia importante que está causando bastantes problemas en mi vida. Como no tengo una familia cercana y mis amigos están divididos sobre el tema, recurro a ustedes para saber si estoy actuando mal. La historia es un poco larga, así que agradezco su paciencia mientras les cuento los antecedentes necesarios para entender mi situación. Mi distanciamiento familiar no fue algo que yo elegí. Todo comenzó cuando tenía 13 años. En ese momento, se descubrió que mi madre estaba teniendo una aventura, lo que enfureció a mi padre y llevó a su separación. Aunque es común que los padres divorciados intenten mantener una relación cordial por sus hijos, mi padre no quería saber nada de eso. Su único deseo era eliminar completamente a mi madre de su vida. Las circunstancias jugaron a su favor, ya que mis 3 hermanos mayores, Jordan de 26 años, Cafe y Hailey, ambos de 24, se pusieron de su lado. Ellos, siendo bastante mayores que yo, estaban completamente indignados con nuestra madre y decidieron irse a vivir con papá, dejándola sola. A pesar de que yo también estaba tremendamente enojada con mi madre y no quería vivir con ella, no tuve opción en el asunto. Mi padre dejó muy claro que no me llevaría con él. Su explicación fue que me parecía demasiado a mi madre, y no quería tener un recordatorio constante de su traición, así que prefería mantenerme lo más lejos posible. Durante mi adolescencia, estaba destrozada por la ruptura familiar y especialmente por el rechazo de mi padre. Aunque no quería vivir con mi madre, mi padre se negó rotundamente a escucharme. Al final, no tuve más remedio que quedarme con ella. Intenté todo lo posible, lloré y supliqué a mi padre que no me abandonara, pero nunca le importó. Bloqueó cualquier intento de comunicación conmigo y se negó a verme. Mis hermanos siguieron su ejemplo y también me dieron la espalda. Me reprochaban vivir con mamá, aunque nunca me ofrecieron una alternativa viable. Intenté mantener el contacto con ellos, pero me bloquearon en todas partes y me pidieron que me mantuviera alejada de sus vidas. Con el tiempo, tuve que aceptar la situación. Incluso dejé de asistir a las reuniones familiares, porque ni mi padre ni mis hermanos me querían presente. La familia por parte de mi madre también cortó lazos con nosotras. Solo mis abuelos paternos mantuvieron contacto regular, y nos ayudaban cuando podían. Mi padre nunca pagó la manutención infantil, y mi madre no recibió nada en el divorcio porque aceptó todo lo que el abogado de papá propuso. Estaba tan afectada por la separación que no quiso causar más problemas, así que no lo enfrentó. Se negó a hablar mal de él o exigirle la manutención. Como había sido ama de casa toda su vida, sus opciones laborales eran muy limitadas. Trabajó como camarera y niñera durante 4 años hasta que tuvo que dejar uno de los trabajos. La situación empeoró cuando, 4 años después, mi padre se casó de nuevo. Mi madre no pudo superarlo y comenzó a consumir drogas, hundiéndose cada vez más en la adicción. Nuestra situación económica era terrible, vivíamos en la pobreza con unos ingresos mínimos. Mis abuelos ayudaban tanto como podían, pero tenían sus propios problemas de salud, y no podían hacerse cargo de todas nuestras necesidades. No quiero extenderme demasiado en mi historia porque no busco lástima, solo consejo. Mi madre falleció por una sobredosis cuando yo tenía 19 años. Vivía con ella e intenté ayudarla a superar su adicción, pero fue imposible. Empecé a trabajar desde los 14 años para ayudar con los gastos, lo que afectó mis estudios en el último año de secundaria. Aunque logré graduarme, la universidad no era una opción viable. Conseguí trabajo y ahora tengo un empleo decente, aunque sigo siendo muy pobre y vivo en un apartamento en mal estado con una compañera de cuarto. No lo digo como queja, solo para que entiendan mi situación actual. Hace poco, mis abuelos me informaron que me dejarán el 80% de sus bienes. Me sorprendió porque esperaba que se dividiera equitativamente entre mi padre y todos sus hijos. Ellos explicaron que querían compensar el hecho de que mi padre nunca pagó la manutención ni ayudó con mis estudios universitarios. Personalmente, me siento agradecida de que alguien se preocupe por mí y quiera ayudarme. Creo que lo merezco, considerando que mis hermanos tienen el apoyo de mi padre, mientras que yo fui completamente abandonada. Sin embargo, mis hermanos están furiosos. Han encontrado mis redes sociales y están bombardeando mis mensajes directos, llamándome egoísta, codiciosa y cosas peores. Mi padre está haciendo lo mismo. Ahora me están presionando para compartir la herencia, argumentando que ellos la merecen más. Algunos de mis amigos también piensan que estoy siendo codiciosa, pero siento que tengo razón en querer mantenerla. Toda esta presión está haciendo que dude, por eso antes de tomar una decisión definitiva, necesito sus opiniones. ¿Soy yo la idiota? ¿Qué harían ustedes en mi situación? Edición.
Necesito aclarar algunos puntos que siguen apareciendo en los comentarios. Por favor, no juzguen a mis abuelos por no intervenir antes. No conocen toda la historia. Ellos intentaron constantemente que mi padre pagara la manutención, usando desde presión hasta chantaje emocional, pero él se mantuvo firme en su decisión de no pagar nada. Quiero aclarar que no soy producto de la infidelidad. Soy 100% hija de mi padre, confirmado por pruebas de ADN. En cuanto a mi madre, aunque ya no está con nosotros y prefiero no hablar mal de ella, reconozco que podría haber manejado mejor la situación. Podría haber llevado a mi padre a la corte por la manutención, pero se sentía culpable por su infidelidad y no quería presionarlo más. Creo que en el fondo esperaba que mi padre volviera con ella después de un tiempo. Cuando él anunció su compromiso, mi madre perdió el control y comenzó con las drogas. No culpo a nadie por su muerte, fue resultado de sus propias decisiones. Mi padre siempre fue claro en que nunca volvería con ella, pero mi madre se negaba a aceptarlo. No entiendo por qué lo engañó si lo amaba tanto, supongo que es algo que nunca sabremos. También recibo muchas preguntas sobre por qué no denuncié el consumo de drogas de mi madre, considerando que yo era menor de edad, y no era un ambiente adecuado. Tuve varias razones para no hacerlo. Principalmente, no quería abandonar a mi madre cuando estaba en su peor momento. Sabía que si me iba, su situación empeoraría, y probablemente habría fallecido antes. Sí, mi madre cometió errores, pero al menos no me abandonó como lo hizo mi padre. Si me alejara de todos los que me han lastimado, aunque sea un poco, estaría completamente sola y probablemente en la calle. Actualización 1. Honestamente, cuando publiqué mi historia, esperaba que todos me llamaran idiota. Para mi sorpresa, la gran mayoría me ha dicho que no lo soy, NTA. Debo confesar que esto me tomó completamente por sorpresa. Durante semanas, he recibido mensajes de 4 personas diferentes llamándome idiota y cosas peores. Algunos amigos también se unieron a las críticas. Todas estas acusaciones me estaban haciendo dudar de mí misma. Gracias a Dios decidí preguntar aquí, porque estaba a punto de ceder ante la presión. Me conmovieron profundamente todos sus comentarios amables y sus buenos deseos. Ojalá pudiera recibir todos esos abrazos que me ofrecieron. No he recibido un abrazo significativo en años, excepto de mis abuelos. Sus comentarios me hicieron llorar anoche, pero de felicidad. Han acertado al notar que mi resistencia a compartir la herencia viene en parte de mis sentimientos de abandono. Tengo problemas serios con mi pasado. Intenté mantener un tono despreocupado en mi primera publicación, pero la verdad es que no soy tan fuerte como aparento. Mi padre era mi héroe y tenía una relación muy cercana con mi madre. También era muy unida a mis hermanos, siendo yo la menor. No entiendo por qué se volvieron tan hostiles conmigo. Sí, me quedé con mamá, pero ¿qué otra opción tenía? No sé qué esperaban de mí, que me entregara al sistema de cuidado infantil. Sobre por qué nunca denuncié el abuso de drogas de mi madre, no tienen idea de lo terrible que era la situación. Ella se desmayaba en momentos aleatorios y trabajaba bajo los efectos de las drogas. Creo que sus jefes no la despidieron solo por lástima. Cuando encontraban a mi madre inconsciente en el estacionamiento, el gerente me llamaba al restaurante y me daba comida gratis. Consideraron denunciarla a servicios sociales, pero les expliqué por qué no quería eso, y que no tenía a nadie más que me cuidara. Mis abuelos no habrían podido hacerse cargo de mí por sus problemas de salud. Dudo que otros familiares hubieran ayudado, todos temían enfrentarse a mi padre. La familia de mi madre nos abandonó a ambas apenas se finalizó el divorcio. Sobre la prueba de ADN que mencioné en la edición, lamento haberlo dicho tan repentinamente. No lo incluí en la publicación original porque mi historia ya era bastante triste y no quería alargarla más. Mi padre empezó a dudar de mi paternidad después de descubrir la infidelidad de mamá. Noté cómo se distanciaba gradualmente, pero no lo confronté. También sentía pena por él, ¿saben? Estuve completamente de su lado hasta que comenzó a tratarme mal. Acepté hacer la prueba de ADN esperando que eso acabara con sus dudas. Mi madre siempre juró que era su hija. Los resultados lo confirmaron, pero aún así no cambió su actitud. No pude hacer nada al respecto, a pesar de mis súplicas y lágrimas. Mis abuelos intentaban incluirme en eventos familiares para que pudiéramos reconciliarnos, pero mi padre y hermanos amenazaban con no asistir si yo iba. Aunque mis abuelos me habrían defendido, preferí mantenerme alejada. No quería ser la razón por la que dejaran de ver a su hijo y otros nietos. Lo irónico es que durante años después del divorcio, desarrollé odio hacia mí misma, y una crisis de identidad. Me veía como un símbolo del fracaso del matrimonio de mis padres. Era un sentimiento horrible contra el que luché mucho. Mi madre, a pesar de su infidelidad, me ayudó a superar eso. Puede que haya engañado a mi padre, pero intentó ser una buena madre. Al menos ella se preocupaba por mí, a diferencia de los demás. Duele muchísimo, pero nada de esto es mi culpa. Gracias por ayudarme a creer eso nuevamente.
Y no se preocupen, no renunciaré a ni un centavo de mi parte. Es el dinero de mis abuelos y ellos pueden decidir a quién dejárselo. Mi padre y hermanos no tienen derecho a exigirme que comparta la herencia. Les enviaré un mensaje firme diciéndoles que dejen de acosarme. Espero que se detengan, o tendré que buscar ayuda legal con apoyo de mis abuelos. Actualización 2. Hola de nuevo, necesito más consejos. Pensé que podría resolver esto enviando un mensaje a mi padre y hermanos, pero no está funcionando. Les pedí que dejaran de molestarme, pero no hacen caso. Hablé con mis abuelos sobre el acoso porque ya no podía seguir ocultándolo. Creo que ellos sospechaban algo, porque me llamaron preguntando si me estaban molestando. Les conté toda la verdad. Ahora mis abuelos han organizado una reunión familiar con todos. Aparentemente mi padre y hermanos accedieron a asistir para discutir la situación. Será la primera vez en 5 años que los vea. Me siento incómoda con la idea. Hablé con mis abuelos pero insisten en que es necesario. No sé qué hacer. La nueva esposa de mi padre también vendrá. Será la primera vez que la conozca y ni siquiera sé qué decirle, o si tendré oportunidad de hablar con ella. Solo pensar en las acusaciones e insultos me genera ansiedad. Mis abuelos prometen intervenir si las cosas se complican, pero aún no puedo decidirme a ir. Siguiendo sus consejos, programé una sesión de terapia. Es muy costosa, pero afortunadamente mi seguro la cubre. No sé por qué no lo consideré antes. Supongo que estaba demasiado ocupada lidiando con la vida como para pensar en mi bienestar emocional. También corté lazos con los amigos que me criticaron por el tema de la herencia. Entiendo que tienen buenas relaciones con sus familias y no comprenderían mi decisión. Pero mi situación es diferente y deberían haberlo considerado. En lugar de intentar entenderme y mostrar empatía, me criticaron por ser egoísta. Tienen razón, no necesito amigos así. Los he bloqueado en todas partes. Por ahora, estoy indecisa sobre asistir a esta reunión familiar que mis abuelos siguen mencionando. A veces veo las cosas desde una sola perspectiva, así que tal vez sus opiniones me ayuden a tomar una decisión. Actualización 3. La mayoría me aconsejó asistir a la reunión familiar por diversos motivos. Consideré todas sus perspectivas antes de decidir ir, y me alegro de haberlo hecho. Esta actualización puede ser larga, pero trataré de ser precisa. Aunque nada se ha resuelto completamente, muchas verdades salieron a la luz. Empiezo a entender por qué mis abuelos insistieron tanto en esta reunión. Me tomó una semana entera aceptar reunirme con papá y su familia. Había tenido mi primera sesión de terapia de emergencia, y me sentía un poco más tranquila. Ahora estoy tomando medicamentos para la ansiedad, que definitivamente ayudan. Ver a mi familia reunida después de tantos años fue surrealista. Sé que debería dejar de llamarlos familia, pero no puedo evitarlo. Esperaba hostilidad, pero aún así me dolió verla. La discusión comenzó con acusaciones de mi padre y hermanos hacia nuestros abuelos, diciendo que estaban siendo injustos. Yo permanecí callada porque nadie me dirigía la palabra. Fue realmente incómodo. Noté que la esposa de mi padre me miraba con simpatía, pero tampoco me habló. Mi padre evitaba el contacto visual y seguía discutiendo con mis abuelos. Estaba a punto de irme, pensando que había sido mala idea, cuando todo cambió. Ocurrió cuando mis abuelos mencionaron que mi padre nunca pagó la manutención infantil y que merecía alguna compensación. Mis hermanos parecieron sorprendidos, y dijeron que papá había estado pagando una suma considerable en pensión alimenticia. Les dije que eso era falso. Mamá nunca pidió pensión y dejó que papá se quedara con todo. Ya saben sobre la manutención. Resulta que a mis hermanos les dijeron que mamá seguía exigiendo dinero a papá después del divorcio. Cuando mis abuelos corrigieron esto, mis hermanos dijeron que no debería esperar nada ya que no era hija de papá. Mis abuelos preguntaron qué querían decir, y ellos respondieron que yo no era la hija biológica de papá. Entonces mis abuelos soltaron la segunda bomba. Mi abuelo les contó sobre la prueba de ADN y cómo sabían que yo era realmente hija de papá. Mis hermanos parecían tan sorprendidos como yo. Papá entró en pánico mientras su esposa le preguntaba si todo era cierto. Para resumir, descubrimos que papá había mentido a mis hermanos y a su esposa, diciéndoles que yo era producto de una infidelidad. Mintió sobre la prueba de ADN, y les dijo que me había puesto del lado de mamá para presionarlo a volver con ella. También les dijo que mamá y yo lo presionábamos por dinero, y que por eso quería mantenerse alejado. No puedo expresar lo terrible que me sentí al escuchar todo esto. Mi padre estaba tan desesperado por sacarme de su vida que mintió a todos para ponerlos en mi contra. Yo, su hija biológica, una simple adolescente. Me fui poco después porque no podía soportar estar allí. Mis hermanos y la esposa de papá intentaban que él respondiera, pero se quedó mirando al suelo sin decir palabra mientras me iba. Escuché a mi hermano mayor pedirme que me quedara, pero la abuela le dijo que me diera espacio. Ahora estoy en casa escribiendo esto.
Ha pasado un tiempo y no he tenido noticias de mis abuelos. No sé cuánto tiempo se quedaron los demás o si la situación empeoró. No me siento bien en este momento. Lo único que sé con certeza es que nunca quiero volver a ver o hablar con mi padre. Algunos aquí lo defendieron y me criticaron por no ser comprensiva. Bueno, quiero ver qué tienen que decir ahora. He perdido todo el amor y respeto por él para siempre. Es la primera vez que me alegro de no estar en contacto con ese hombre cruel. Todavía estoy procesando todo esto antes de mi próxima sesión de terapia. Solo quería desahogarme aquí con ustedes. Actualización 4. Han pasado unos días y tengo novedades que compartir. Primero, quiero agradecer enormemente a todos por sus buenos deseos. Es reconfortante saber que hay personas decentes en el mundo. Como pueden imaginar, no tengo muchas personas que me consuelen cuando estoy triste. Mi grupo de amigos se reduce a 2 personas y no tengo pareja. Así que sus palabras amables significaron mucho. Después de mi última actualización, me costó mucho lidiar con todo y pensé que perdería la cabeza. No lo mencioné antes, pero era un desastre llorando. De hecho, todavía lloro bastante. El dolor es demasiado intenso. Estoy enojada pero también herida. Al menos algo bueno ha surgido de todo esto. Hace unos días, todos mis hermanos se pusieron en contacto conmigo. Consiguieron mi número a través de mis abuelos y me enviaron mensajes. Esta vez fueron largos mensajes disculpándose sinceramente por haber creído las mentiras de mi padre. Me dijeron que merezco totalmente el dinero y que nunca me pedirían nada de él. Solo quieren recuperar nuestra relación. Desean volver a mi vida y empezar de cero si es necesario. Tuve sentimientos encontrados al recibir esos mensajes. Entiendo que mi padre los manipuló, pero me duele que nunca intentaran verificar mi versión de la historia. Ninguno pensó en escucharme. Todavía estoy enojada y herida por su comportamiento durante estos años. Pero tampoco puedo negar que quiero estar cerca de ellos. Teníamos una relación muy buena y yo era la consentida por ser la menor. Extraño esa conexión. Sé que es demasiado pronto, así que necesito tiempo. Les dije que quería espacio para perdonar y superar todo. Todos respondieron positivamente y dijeron que esperarían lo que fuera necesario. También hablé con mis abuelos. Ellos sospechaban que a mis hermanos y a la esposa de papá les habían contado mentiras sobre mí. Por eso insistieron en la reunión, para que papá no pudiera seguir ocultando la verdad. No hablamos mucho del tema, pero me dijeron que él está teniendo problemas en su matrimonio ahora. Eso es todo lo que sé. Actualización 5. Decidí volver a escribir porque no paran de enviarme mensajes directos. Me disculpo por dejarlos tanto tiempo sin saber nada. He estado ocupada con todo esto y, honestamente, me olvidé un poco de actualizar. Por cierto, si alguno de ustedes vive en Nashville y está buscando trabajo en ventas, pueden enviarme un mensaje directo. Me ayudaron tanto que me gustaría poder devolverles el favor de alguna manera. Sé que quieren saber qué ha pasado con mi familia. Les contaré todos los detalles. Ahora mantengo contacto con mis hermanos, aunque no es como si hubiéramos vuelto de repente a tener la relación que teníamos antes. Es un proceso lento, y así es como me siento cómoda por ahora. Nos vemos una vez por semana y he conocido a sus parejas. Ninguno está casado todavía, por cierto. También tomamos la decisión de comenzar terapia familiar para reconstruir nuestra relación. Nos dimos cuenta de que no podríamos arreglar las cosas por nuestra cuenta. Un poco de ayuda nunca viene mal, ¿verdad? Ya tuvimos nuestra primera sesión y todos nos sentimos bien al respecto. Me siento positiva sobre el futuro de nuestra relación, aunque sé que no será exactamente como antes. La semana pasada, los 4 fuimos juntos a visitar la tumba de mamá. Como nunca asistieron al funeral, sentíamos que era algo necesario que teníamos que hacer. Fue una experiencia agridulce. No quiero decir más sobre eso. Solo espero que mamá esté feliz de ver que sus hijos están juntos de nuevo y tratando de hacer las paces. En cuanto a mi padre, el karma lo ha alcanzado con fuerza. Creo que a estas alturas nadie siente simpatía por él. Todos mis hermanos han cortado contacto con él, al igual que mis abuelos. Su esposa ha solicitado el divorcio porque dice que no sabía que se había casado con semejante monstruo. Mis hermanos me contaron que ella es realmente una buena persona y que quedó horrorizada al enterarse de lo que mi padre me había hecho. Estaba tan disgustada que se fue de la casa esa misma noche y no ha vuelto desde entonces. Ya presentó la solicitud de divorcio y está decidida a seguir adelante con él. Al principio, mi padre estaba furioso y culpaba a todos por sus desgracias, pero ahora está intentando desesperadamente hacer las paces con todos porque no quiere quedarse solo. También trató de contactarme usando un número de teléfono diferente, pero lo bloqueé después del primer mensaje. Ahora está pasando por momentos difíciles al ver cómo pierde a todos en su vida. Este hombre, que odia la soledad y por eso manipuló a mis hermanos para ponerlos de su lado, está recibiendo exactamente lo que no quería. No siento ninguna lástima por él. Para mí está muerto.
Mintió sobre mi paternidad e intentó hacerme pasar por una hija de una aventura. Pues bien, felicitaciones para él porque ya no me considero su hija. Tengo a mis abuelos y ahora también a mis hermanos, y eso es lo que importa. Sorprendentemente, mi vida ha mejorado gracias a todo este lío. Sí, tuve que pasar por algo de drama, pero estoy trabajando para superarlo. Ahora tengo la certeza de que podré encaminar mi vida nuevamente, y quizás hasta ir a la universidad si es posible. Esta será mi última actualización. De nuevo, gracias a todos por ayudarme y por enviarme tantos mensajes directos con palabras amables. Han significado mucho para mí.